La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a la entrevista de Radio YSUCA para este día miércoles 28 de junio. Estaremos conversando sobre desaparición de personas en El Salvador y para ello nos acompaña Henry Fino. Él es director ejecutivo de FESPAD. Henry, bienvenido a YSUCA una vez más. Buenos días a todas y todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Qué bueno estar de nuevo en esta radio que está manteniendo una posición importante, necesaria para la población en estos momentos tan críticos en los que vivimos. Y aquí estamos y precisamente vamos a seguir hablando de estos temas que pasan desapercibidos, que en algunas ocasiones son invisibilizados, pero que a través de distintos informes, a través de distintas situaciones, siguen presentes y es necesario darlos a conocer para ver también cómo se está avanzando y qué hay medidas de reparación o si no hay medidas de reparación y también desde el Estado qué se hace, sobre todo en el tema de desaparición de personas en El Salvador. Sabemos, Henry, que se presentó un informe denominado Situación de desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental de junio 2023 y las desapariciones estaban englobadas en el 2019 al 2022. Desde la época de la guerra hasta la actualidad, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno de las desapariciones en El Salvador? Porque terminó la guerra, pero no terminó el fenómeno de las desapariciones. Bueno, fíjense que en esta investigación hemos tenido algunos datos sorprendentes. Una de las cosas que en la investigación se ha documentado es que desapariciones en el pasado reciente y hasta la actualidad han habido. Uh-huh. Es una triste realidad porque siempre han habido, pero además siempre ha sido la misma actitud de los gobiernos. En la investigación se ha conocido que hubieron desapariciones desde 1932, con el alzamiento, el mal denominado alzamiento indígena, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en algunos periodos más, en algunos periodos menos, ha subsistido esta triste realidad. Hasta, bueno, en el periodo de la preguerra, ¿verdad? En el periodo de la Guerra Sucia, la década de los 70, en esa época hubieron muchísimos desaparecidos. Sindicalistas, profesores, catequistas, dirigentes estudiantiles. En el periodo de la guerra se mantuvo que llegan a establecerse más o menos 8,000 desaparecidos. Al llegar al momento de la firma de la paz, como que se pausa esa situación y más o menos del 92 al 97, 98, no tenemos datos sobre desapariciones. En el 98 vuelve a aparecer el fenómeno, coincidentemente por situaciones eminentemente electorales. Había que enfrentar la derrota de la que había sido víctima o de la que había sido sujeto. Víctima realmente era el pueblo salvadoreño con ese gobierno y lo había castigado al gobierno de Arena con una derrota en alcaldías y diputados. Entonces Francisco Flores toma la decisión de iniciar un proceso de combate a las pandillas. Esta situación siempre ha sido coincidente. Uh-huh. En la medida que se combaten las pandillas, disminuyen los homicidios, pero aumentan las desapariciones. Entonces, esa situación empieza en el 98, 97, 98 y se mantiene hasta la época.
con esas situaciones muy particulares que les señalo, que a medida que disminuyen los homicidios aumentan las desapariciones. El investigador hacía referencia a una afirmación que un pandillero hace años le hacía a él, que la consigna para ellos era nada sobre la tierra. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? O sea, esto lo que provoca es que la familia sufre. Porque en un momento determinado la pandilla, que no es la única fuente de los homicidios en ese país, asesinaba a sus víctimas y las dejaba tiradas en cualquier parte de una forma tan indigna, ¿no? Pero los familiares llegaban, las identificaban y cerraban ese círculo de duelo. Sin embargo, al enterrarlas, la familia sigue en su búsqueda. Más adelante comentaré, en este país estamos asentados sobre fosas clandestinas en todo el país, ¿verdad? Entonces, pero este círculo nunca lo cierran la familia de los desaparecidos. En el periodo de la guerra, bueno, en el periodo del 32, nada, absolutamente nada, es un dato o es una verdad que se conversa en círculos muy íntimos sobre las desapariciones de la época del 32. En la época de la guerra sucia y de la guerra civil, ahí vemos a las familias todavía en la búsqueda de sus familiares y en la demanda de justicia. Y en el caso de los desaparecidos actuales, es la misma situación. Las familias, tras la búsqueda de sus familiares y que recurren en algún momento a la institucionalidad y esta les falla. Entonces, tenemos un círculo, lamentablemente, del cual no sale la sociedad salvadoreña. Y no sale la sociedad salvadoreña, creería yo, por dos hechos muy particulares, o dos situaciones muy particulares. Primero, la indiferencia de todos los gobiernos. Y eso provoca lo segundo, la impunidad. En tanto no se castigue a los que provocan estas desapariciones, producen esas desapariciones, pues seguirán habiendo desapariciones en ese país. El derecho penal, que para algunos es el derecho del fracaso, ¿verdad? Porque ya se intentó todo y entonces no, hay que darle palo. Pero el derecho penal, la sanción instituida en el derecho penal, tiene además la finalidad de ser ejemplarizante. Ejemplarizante con cierto temor, ¿verdad? Porque si yo desaparezco a una persona y me condenan, tú ya tendrías algún temor de desaparecer, porque me va a suceder lo mismo que a Henry, ¿verdad? Pero si no me equivoco, en ese país hay una sola persona condenada por desapariciones. Una nada más. Una sola. Entonces, y solo en el periodo del 2019 al 2022 nosotros tenemos datos de 6.443 desaparecidas. O sea, es un número exagerado, tremendo. Es una herida sangrante que en un momento determinado ese gobierno, porque el informe, que es el segundo que nosotros sacamos, es del periodo del 19 al 22, coincide con el periodo presidencial, pero no estamos interesados en cuestionar al ciudadano presidente. ¿Vean? No. Estamos interesados en visibilizar la problemática de los desaparecidos. Entonces, solo en estos 3 años son 6.443 personas desaparecidas. Entonces, y de esos que uno esté condenado, a mí me parece que es una burla, pero es el imperio de la impunidad en este caso. Entonces, a raíz de esas dos situaciones, creería yo que se sigue con tranquilidad, con felicidad, entre comillas, por los perpetradores, desapareciendo personas. Y por esta razón, Henry, es el tema también de lo que decía.
hay penas y sí hay castigos por homicidios, porque ahí hay algunos capturados, aunque no todos, y sí procesados. Pero el tema de la desaparición, entonces, mejor lo desaparezco porque no voy a ser castigado. Y esto podría ser tal vez la clave de lo que usted estaba mencionando, de que se incrementa el número de desaparecidos cuando se combaten las pandillas, porque podría ser que no hay delito que señalar, ¿verdad? Porque el cuerpo está desaparecido. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? La desaparición es un delito continuado, Exacto. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las autoridades tienen muy poca capacidad, muy poca disponibilidad para la investigación. Hace ya un par de años se modificó la regla de que se tenían que esperar 48 horas para iniciar la investigación. Los expertos en esto dicen que las primeras 48 horas en la investigación de cualquier delito son determinantes, son importantes. Pero si nosotros tenemos dentro de nuestra práctica que hasta después de 48 horas iniciamos el proceso porque la madre, la compañera de vida, la hija o el hijo llega a presentar el aviso a la policía o a la fiscalía, entonces ya los indicios, la posibilidad de ir viendo quiénes han participado y cuál ha sido el destino que ha tenido esta víctima van desapareciendo. Solo de esa cifra que les digo, de 6.443, nosotros tenemos información que hay 2.397 casos activos, le llaman, que es un 37% de todo el número de las personas desaparecidas. Esos casos activos, que es el 37%, son expedientes que la Fiscalía tiene. Pero el hecho de que la Fiscalía tenga estos expedientes no significa que está realizando actos de investigación. Sino que los tiene ahí activos, sí, ¿verdad? Pero no hay absolutamente ninguno o en escasísimos actos de investigación. ¿Cuáles son los expedientes que de alguna manera se están moviendo? Pero no por la institucionalidad, sino que por los familiares. Esos expedientes, ustedes han visto a Eneida o a Miriam en las calles demandando, preguntando dónde están sus hijos. Ellas y las madres de los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos, se han convertido en investigadores. Y ellos son los que le dan elementos a la Fiscalía. Este informe que nosotros presentamos tiene una particularidad que pretende ser la voz de las víctimas. Hay un capítulo abundante sobre las víctimas. Hemos tratado de recoger testimonios de las víctimas y es increíble. Las víctimas dicen, no, mire, si lo que tienen en el expediente la Fiscalía es lo que nosotros les hemos dado. Uh-huh. Entonces, y esa es una recurrencia de todas las víctimas. Entonces, no hay ninguna actividad investigativa de parte de la institucionalidad. Entonces, hay una total indiferencia, hay un total abandono que invisibiliza el tema. ¿Y qué lleva, Henry, a dejar este tema de lado por parte de las autoridades? Aparte de generar impunidad, ¿qué más podría estar detrás de esto? ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento determinado el impacto de los homicidios mediáticos es grande, ¿verdad? Entonces, ahí se abocan las autoridades y llegan inclusive a pactar con aquellos perpetradores, ¿verdad? Porque en la investigación también hay algunos indicios de que Francisco Flores pactó con las pandillas. Después lo de Mauricio Funes y ahora lo del presidente, según algunos datos, investigaciones periodísticas, ¿verdad? Y el objetivo siempre es la imagen. O sea, la evidencia en los homicidios es palpable. Entonces se negocia con las pandillas la baja de homicidios. Ajá, pero es mediático, es imagen. ¿Qué es lo que sucede?
lamentablemente por la insensibilidad a veces no vemos que la situación de los desaparecidos es tan o peormente doloroso para las familias que los homicidios, ¿verdad? Por una sencilla razón. Yo no estoy minimizando el dolor de las víctimas familiares de los homicidios, pero cierran su círculo, encuentran el cadáver, le dan sepultura de acuerdo a su culto, y el 2 de noviembre, el Día del Padre, el Día de la Madre o el día del cumpleaños van y enfloran a la tumba de su familiar, según la tradición nuestra, ¿no? Pero ¿y el desaparecido? ¿A dónde va la madre, la esposa, los hijos, los hermanos a ponerle una flor? Ese círculo no se cierra. Es un duelo permanente. Exactamente. Aquí hicimos, tú recordarás, tribunales de justicia restaurativa. Sí. Y muchos de los casos que presentamos en ese tribunal eran de personas desaparecidas en la guerra. Y muchos de ellos decían, mire, yo no me he ido de la casa donde siempre he vivido, porque si me voy de ahí, no me va a encontrar. El sobresalto que le produce cuando sin esperar a alguien tocan la puerta, inmediatamente relaciona que es su familiar el que posiblemente vuelva, ¿no? O sea, y ya los desaparecidos de la guerra, ya solo del periodo de paz llevamos 31 años, ¿no? O sea, de los acuerdos de paz, ¿no? Uh-huh. Y todavía la gente sigue con esa situación de esperanza. Pues en este caso igual, ¿no? Ese círculo no se cierra. Y entonces eso ha generado que las familias salgan a la calle. Los gobiernos han invisibilizado, han negado la ocurrencia de esas desapariciones y han revictimizado a las familias. En algunas oportunidades, inclusive el ministro de Justicia y Seguridad responsabilizaba a la madre de los jóvenes de allá de la colonia que es Saltepec por la desaparición, ¿verdad? O lo minimizan, quizás es una autodesaparición, ¿verdad? Porque el gobierno tiene algunas categorías, pero lo único que no hace es reconocer que hay desapariciones. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Una situación mediática, ¿verdad? Una situación de número, de aceptación, ¿verdad? Yo no sé, pero en este momento me gustaría que se pasara una encuesta sobre este tema, que se incluyera una pregunta sobre este tema, porque hasta donde nosotros conocemos es un tema que a la población salvadoreña en general le genera mucha sensibilidad. Esa sensibilidad de entre la población no es la misma que despierta en el gobierno. En medio de los juegos, Eneida sigue con su tarea de andar buscando a su hijo. Y hace unos días, creo que el lunes, estuvo en El Salvador del Mundo, justo cuando iba pasando la delegación, si no me equivoco, de Colombia. Y tuvieron la deferencia de detenerse. Y me cuenta que la entrenadora del equipo se acerca y pregunta, mire, ¿qué están haciendo? Entonces le comentan que están en una campaña de sensibilización, entregando la foto del hijo de Eneida para ver si obtienen información sobre su paradero. Y entonces ella le dice, ¿y me permite tomarme una foto con usted? ¿Verdad? O sea, la historia de vida de esta madre despierta, así como todas las madres y familiares de los desaparecidos, ¿no? Despierta esa sensibilidad en cualquier persona. Pero lamentablemente en el gobierno y sus funcionarios no despierta esa sensibilidad. Por el contrario, hay una cantidad de obstáculos que se han ido superando, en particular por cada una de estas madres, en función y en razón
de encontrar a su familiar. ¿Cómo romper, Henry, estos obstáculos que se mantienen tal vez ahí férreos, ¿verdad? Duros? ¿Qué mecanismos se deberían de emplear tal vez desde sociedad civil o como personas también naturales para poder disipar todo esto y que tal vez el tema de las desapariciones forzadas no quede en la impunidad? Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas. Una de las cosas importantes, mire, la sociedad civil y las organizaciones a veces perdemos el horizonte. Y entonces creemos que nosotros por nosotros mismos somos importantes. Pero yo creo que eso, y ahí en el informe se dice, mire, el centro de esta situación tiene que ser la víctima. Y yo creo que eso, si ese fuese la decisión, tanto de las organizaciones que acompañamos como del gobierno, la situación está superada. Uh-huh. Que sea el centro, la víctima de la actividad estatal. Eso, siendo el centro de la víctima de la actividad estatal, se generarán muchas acciones que no son ninguna extraordinaria. Todo esto es que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, que la fiscalía dé la dirección funcional a la policía para que investigue. Llegamos al extremo de que una cosa importante en el proceso de investigación es el ADN, uh-huh. La muestra de ADN, pero no la toman, que es muy caro, que no tienen recursos, que no tienen con qué comparar. Pero en un momento determinado debería de establecerse un banco de ADN para que en el momento que encuentren restos, que son miles en este país los que se encuentran con mucha frecuencia, ya a los restos humanos les toman la muestra y ya en el banco tendrán con qué compararlos. Pero no hay nada de eso. Entonces, y son cosas que no se les está pidiendo nada extraordinario. Nosotros siempre en la búsqueda de acompañar a la víctima y que ésta tenga justicia, hemos presentado algunas acciones, ¿no? Hemos presentado 12 casos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que la institución también acompañe a las víctimas. Y hemos presentado 2 amparos, uno de los cuales ya fue admitido. Eso es una situación importante, porque en ese amparo, en la resolución de la admisión del amparo, la Sala de lo Constitucional de estos usurpadores le dice a la Fiscalía que investigue. En este país, lamentablemente, en cuestión de justicia, nunca obtiene uno todo lo que merece la víctima. Porque en esa demanda nosotros pedíamos como medida cautelar un soporte, un tratamiento psicológico para las familias. Que esto genera un gran impacto. Y la Sala de lo Constitucional dijo que no, ¿verdad? Entonces, solo le ordena a la Fiscalía algunas cosas. Ha provocado la admisión de este amparo actividad en la Fiscalía. Inmediatamente se han puesto en comunicación con algunos familiares de las víctimas desaparecidas, pero que a ese momento no han dado resultado, ¿verdad? Algunas de las víctimas dicen, mire, si lo único que falta es que yo agarre una pala y empiece a desenterrar, porque yo sé dónde está mi hijo enterrado. Entonces, esa actitud que en un momento determinado tienen las víctimas, esa es la misma actitud, la disponibilidad y la decisión que tienen que tener el Estado y sus funcionarios. Y no es nada extraordinario. ¿Qué tienen que hacer ellos, me preguntas? Sencillamente hacer lo que les corresponde, ¿verdad? Investigar y realizar todos aquellos actos para encontrar al desaparecido y para llevar a la justicia a quien provocó esa desaparición. Ambas cosas.
no son más que el cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad y los funcionarios en ese país. Tal vez así se pasamos, ¿verdad? Del 1 a tal vez un poco más, ¿verdad? Porque solo un condenado por más de 6,000 denuncias de personas desaparecidas está un poco bastante y creo que esa cuestión nos puede arrojar datos más sorprendentes, ¿verdad? No sé, porque en la opacidad en la que se nos ha sumergido, el obtener información es difícil, es difícil. Entonces, este dato que nosotros incluimos en el informe viene básicamente de dos fuentes. Del observatorio del IDUCA y del seguimiento de prensa, porque todas las instituciones consideran que esto es información reservada y no nos dieron mayores datos, ¿verdad? Entonces, este dato pudiera ser muchísimo mayor, ¿verdad? Porque, o sea, hay familias que en un momento determinado pueden llegar a la fiscalía a presentar su anuncio, su aviso o su denuncia, pero que no lo hace público. No viene al IDUCA, no se registra. Entonces, este dato pudiera ser muchísimo mayor. Si fuese muchísimo, ya ese dato es alarmante. Híjole, si fuese mayor sería triste, porque es todavía peor las condiciones de inactividad del Estado y es mucho mayor la impunidad que esa inactividad está provocando. Henry, del 2019 al 2023 se han reportado desapariciones forzadas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que distinguir desaparición de personas y de desapariciones forzadas. Las forzadas son aquellas provocadas por autoridades, ¿verdad? Ejército, Fuerza Armada, Policía Nacional, Civil. Nosotros, en los casos que estamos trabajando, tenemos al menos indicio de uno de ellos. Con quienes se vio al joven por última vez fue con policías nacionales, ¿verdad? Entonces, yo no creo que no exista. Y tenemos una situación complicada, o sea, con el régimen de excepción, no podemos negar que en los primeros 15 días hay una desaparición forzada. A mí me detienen, híjole, y mi familia no sabe ni dónde estoy, hasta que de repente voy consignado para el tribunal, ¿no? En medio de 300, 400 o cuantos sean, ¿verdad? Entonces, pero en esos 15 días no se sabe nada del detenido. ¿Y quién lo provoca? La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Esa es una desaparición Esos forzada. son actualmente dentro del régimen de excepción. Y preguntaba porque aquí tengo un comentario que dice Evelyn Pérez, dice, los del régimen son muchos los desaparecidos porque no se tiene información de las personas. Vamos a dejar los comentarios para después porque vamos a ir a una pausa. Recordemos, amigos y amigas, que estamos hablando sobre desaparición de personas en El Salvador. Nos acompaña Henry Fino de FESPADE en el estudio y luego de la pausa, como es costumbre, usted también puede tomar la palabra a través de nuestras líneas telefónicas o enviar mensajes de texto o de voz al WhatsApp 7571-2779. Manténgase con nosotros, volvemos en instantes. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados,
hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 31 minutos. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de La Voz con Vos. Recordemos que puede escucharnos por el 91.7 del FM a través del www.ysuca.org.sv. Allá en Occidente nos puede escuchar a través de Radio Fe y Alegría, exactamente en Coatepeque. Y por supuesto, estar pendiente de las redes sociales de YSUCA. En Facebook estamos también transmitiendo en vivo y por supuesto más tarde puede encontrar la entrevista a través de YouTube. Tenemos, Henry, actualmente algunos comentarios que ya nos han hecho llegar muchas personas. En Facebook, por ejemplo, dice Rudy Ramos: es lamentable cómo el montón de casos de personas desaparecidas quedan sin que las instituciones del Estado les den una respuesta. Marta Benavides dice: reconociendo el acompañamiento de Radio YSUCA por este medio al soberano, dice, hay otros programas de radio también que acompañan, gracias. Evelyn Pérez, lo que comentábamos antes de irnos a la pausa, los del régimen son muchos los desaparecidos porque no se tiene información de las personas. Recordarles a los amigos que nos sintonizan que tenemos el número de WhatsApp 7571-2779 habilitado, mensajes de texto o de voz, y tenemos línea telefónica habilitada. Esta vez nada más tenemos habilitada la 2275-9502. Y ya llegan algunos mensajitos a través del WhatsApp. Vamos a escucharle porque son de voz. Buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Un saludo a Henry. Una pregunta que yo quisiera hacer es la implicación en todo este proceso de búsqueda que inician los familiares de las personas desaparecidas, que tiene la narrativa gubernamental, puesto que hay una simplificación y hay una disminución mediáticamente del fenómeno. Cuando se habla de las desapariciones se acusa a familiares, se acusa incluso a la víctima misma. ¿Qué implicaciones está teniendo? No sé si han estudiado qué implicaciones está teniendo esta narrativa en la búsqueda y en el impacto de las familias. Obviamente son revictimizadas, ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tiene? Un saludo. Un saludo y muchas gracias. Llegan más mensajitos y dicen: buenos días, saludos desde Aguachapán. Es condenable cómo las instituciones del Estado encargadas de investigar no lo hacen, dejando en total abandono los miles de casos de personas desaparecidas. Atentamente, dice Don Mario. Tenemos otros mensajitos que van llegando por acá. Después le vamos a dar lectura. Vamos a tal vez a contestar esta primera parte de mensajes. Bueno, yo creo que en el ámbito familiar de las víctimas de desaparición es un alto impacto. Nosotros estamos dando soporte psicológico a la familia de las víctimas. Ese es un primer elemento y, como decía, eso era una de las cosas que nosotros pedíamos en el amparo, que se les diera este soporte. El impacto psicológico en esto es inmenso, inimaginable. Pero además, el tejido familiar se destruye completamente. Las familias se abocan en la búsqueda, pierden trabajo. Sus ingresos obviamente se ven disminuidos, enfrentando toda esa carga de deuda, de ver cómo van sobreviviendo sin esos ingresos de un trabajo permanente, ¿no? Se dedican exclusivamente a andar buscando a su familiar. Hemos lamentablemente tenido algunos casos de entre los que nosotros trabajamos, la desintegración familiar, ¿verdad? Que el matrimonio se disuelve porque la madre está directamente dedicada a la búsqueda de su hijo.
algunos hermanos de la víctima desaparecida también tienen un impacto y a veces no entienden, no acompañan o no alcanzan, y no por no sentirlo, sino que no alcanzan a comprender la actitud de una madre en la búsqueda de, porque fíjense que en esto la mayoría de los familiares que andan buscando a sus familiares desaparecidos son mujeres. Entonces hay un impacto tremendo. Digo, en la salud mental del grupo familiar, pero también en la condición social del mismo. Hay que reconocer también que en algún momento ha habido desplazamiento forzoso, ¿verdad? Porque para proteger a los otros miembros de la familia se toma la decisión de irse a otro lugar, ¿no? Rompiendo con todo ese tejido que se ha ido generando por años, abandonando la casa que con tanto esfuerzo han hecho. Entonces, esto no solo es ya grave la desaparición, sino que todo lo demás. ¿Qué pasa si en un momento determinado la institucionalidad respondiera? Las madres no tuvieran necesidad de andar en la búsqueda 24 horas al día de su familiar. Hay una madre que dice, mire, yo he ido a 33 delegaciones a preguntar por mi hijo, porque realmente ve que nadie hace nada, ¿no? Entonces, esa respuesta de los familiares de las víctimas es ejemplarizante y deberían de adoptar como método eso las instituciones de gobierno. Y la consecuencia de esta actitud no solo, insisto, es un impacto en la salud mental de la familia, sino que además tiene consecuencias sociales. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas familias? Es una pregunta que le tenemos que hacer al Estado de El Salvador, porque solo pongámonos a pensar 6.443 que hemos registrado por 5 miembros de cada familia, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tiene una familia. Entonces, es una población considerable que está siendo afectada y que impacta en la armonía social, no nos engañemos, ¿verdad? La otra situación que comentaban es lo de la desaparición del régimen de excepción. Yo mencionaba estos 15 días primero, ¿verdad? Que son quizás los más graves, porque ahí no se sabe absolutamente nada. Los siguientes son engaño. Es un periodo de engaño, ¿por qué de engaño? Porque le dicen, mire, está en un centro tal, ¿verdad? Pero como yo no tengo acceso al detenido, para mí igualmente está desaparecido. Porque le llevo el paquete, yo no sé si realmente y ustedes lo han recogido, ¿verdad? Yo lo entrego y yo no sé si se lo entregan. En muchas oportunidades en esta radio se ha denunciado que la familiar dice, mire, si ayer le entregué, fui a dejarle el paquete y ahora me avisan que está muerto, ¿ya? Entonces, en ese periodo que se está volviendo indefinido. Ayer estaba con un grupo de amigos conversando sobre esto, ¿verdad? Que se ha hecho indefinida la detención provisional. Entonces, en ese periodo en el que están en los centros penales, también se pueden considerar desaparecidos porque no se tiene ningún contacto, no se tiene ninguna información y de nadie. Se llega a centros penales y no dan información. El defensor público no tiene información. Hay casos quizás mucho más que dominan la opinión pública, como el caso de Santa Marta, ¿verdad? Que el defensor ha insistido, mire, yo no sé, ¿verdad? No sé si están vivos, si están enfermos, no se sabe absolutamente nada de ellos. Pues eso es la misma información de todos los detenidos. Entonces, pudiera considerarse también que todos estos detenidos en el régimen de excepción también están desaparecidos, porque no se tiene ninguna información sobre ellos, no se tiene ningún contacto. Entonces, complicado. Entonces, estamos frente a un problema
grave que como sociedad tenemos que resolver. Pero el primer llamado a resolver y el primer obligado a resolver es el gobierno de El Salvador y sus instituciones. Entonces, esa es una de las cosas más demandantes, que cumplan con sus obligaciones. Henry, y de estos más de 6,000 personas desaparecidas que se han contabilizado, entiendo, entre los años 2019 y 2021, ¿cuántas personas han sido tal vez encontradas con vida, sin vida, o aún no han sido localizadas? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en un momento determinado, como lo mencionaba hace un momento, la opacidad con la que se está manejando este gobierno no nos da un núcleo duro de información. El gobierno maneja, si no me equivoco, un porcentaje más o menos de 30% de personas desaparecidas que no han sido localizadas. Algunas, un porcentaje que ya fueron encontradas, otro porcentaje que fueron encontradas muertas y otro porcentaje que ronda más o menos el 30% que el gobierno maneja que siguen desaparecidos. Insisto que con la opacidad que se ha manejado ese gobierno, ese dato no podemos considerarlo muy certero, porque no hay con qué contrastarlo, ¿verdad? Y a diario conocemos de información, de denuncias, que en algún momento van apareciendo nueva gente con la desesperación, ¿verdad? Porque puede ser que mi familiar desapareció hace 8 meses, hace 2 años, y yo he estado en la búsqueda y llegando a la fiscalía, llegando a la policía, pero frente al muro de la insensibilidad, yo decido hacerlo público. No necesariamente la desaparición ha sucedido en este periodo. Que no digo que no lo haya, pues, ¿verdad? Pero que en un momento determinado la frustración de la familia, que en algún momento confiando en la institucionalidad lo ha manejado bilateralmente, pero ya llega un momento del hastío, porque esa es una de las cosas que los familiares han exteriorizado: cansancio y frustración. Cansancio por la intensa labor que ellos están haciendo en la búsqueda de sus familiares, pero frustración porque a pesar de ese gran esfuerzo y de los aportes que están dando a la institucionalidad en la investigación, esta no avanza. No encuentran a sus familiares, ni tampoco encuentran justicia. Entonces, cualquiera se pudiera frustrar. Entonces, es una situación que debemos de enfrentar y la tenemos que enfrentar como sociedad, porque esto no es una situación del ciudadano presidente, ¿verdad? O de Sánchez Serén, o de Mauricio Funes, no. Esto ha sido coincidente en la clase política gobernante en el país. Entonces creo que es indispensable tomar acciones para enfrentar el problema. Y la única forma que tenemos para enfrentar el problema es encontrar a las víctimas de desaparición y hacer justicia, porque de lo contrario esto va a continuar, ¿verdad? Por acá tengo más comentarios, Henry. Dicen: ¿qué esperanza hay que la Fiscalía investigue estos casos? ¿Dirá que se fueron de mojados a Estados Unidos? El mismo trato, dice, de los fallecidos en los penales. La Procuraduría, otra que está desaparecida, y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia. Por acá dicen: buenos días, les saluda Flor de María Castro. Mi comentario va en torno a la reducción de la desaparición de las mujeres. Por ejemplo, al adjudicar la fuga con sus novios, es muy común esos comentarios. Es muy triste que no se dé continuidad a esta gran problemática, nos escriben a través del WhatsApp. Hay otras participaciones, Henry. Bueno, es que lo que pasa es que con el interés de invisibilizar, ponen efectivamente una cantidad de razones de la desaparición, ¿verdad? Una de ellas es que migró, ¿verdad?
Otra es que es una especie de autodesaparición, ¿verdad? Que se va con el novio, que se va con un amante, ¿verdad? Que es un ajuste de cuentas por droga. Hay una cantidad de justificaciones que el gobierno y las instituciones y los funcionarios de gobierno hacen. Pero independientemente cuál sea esa causa, hay que darle una respuesta a la familia. Porque yo no sé, pues, o sea, pero si en un momento determinado tú eres mi hijo y de repente no llegas a la casa 2, 3 días y dicen, no, es que se fue para los Estados Unidos. Algún indicio, algún comentario, alguna conversación debimos haber tenido de tu interés de irte para los Estados Unidos, ¿verdad? No es cuestión de que por arte de magia ahora amaneciste, no, yo me voy, vea. No, pues, o sea, esa es una decisión muchísimo más reflexionada, la migración. Entonces, y yo, si tengo esa información de que tú tenías interés y que te fuiste, conseguiste el coyote y todo, no voy a ir a poner una denuncia por tu desaparición. No, pues eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, generar todas estas cosas todas esas causas realmente es tratar de invisibilizar el problema. Pero además es pegarle una bofetada a los familiares de las víctimas. El responsabilizar a la misma familia de la desaparición de sus familiares, yo creo que esa es una irresponsabilidad, ¿verdad? Pero ha sido en alguna medida la actitud de los funcionarios. Recuerdo, insisto, esto de los jóvenes hermanos que desaparecieron en la Quezaltepec, ¿verdad? Que en un primer momento el ministro sale responsabilizando a la madre y dando una serie de teorías sobre esto, de lo que posteriormente se tuvo que retractar, ¿verdad? Entonces, pero esa es la misma situación. En la investigación, como menciono, está la voz de las víctimas. Y una de las madres dice, mire, cuando yo llegué, el fiscal le pregunta, ¿verdad? Mire, ¿y de qué pandilla era? Y entonces ella dice, no, mire, hasta donde yo sé, no pertenecía a ninguna de las pandillas. Todas las madres dicen lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa actitud contraria, o sea, un servidor público tiene que ser empático y realmente ser muy, muy cuidadoso en la atención a las víctimas. Sin embargo, la actitud es todo lo contrario. Entonces, no, pues, y ahí hay infinidad, como digo, de comentarios que recibimos en la investigación sobre la actitud. Que la coincidencia que es sencillamente que hay una causa y habiendo una causa, entonces tranquilo, ¿verdad? Era de una pandilla, entonces está bien que haya desaparecido. Y esa insensibilidad se generó ya desde hace muchos años. Si nosotros recordamos que encontraban 2, 3 muertos y decían, no, es que este es purga en la pandilla, esto es problema de territorio, y entonces ya le fueron generando a la sociedad que esos muertos no merecían justicia, no tenía por qué investigarse. Entonces, en el caso de las desapariciones, al preguntar, mire, ¿a qué pandilla pertenecía? Están recurriendo a ese imaginario que los gobiernos generaron, ¿verdad? Que las pandillas causantes de toda la desgracia en El Salvador no merecen, en el caso de que sean ellos mismos las víctimas, ninguna acción del Estado. Entonces, hay diversas causas que se mencionan, pero ni una sola responde a la responsabilidad. Porque independientemente que mi hija se haya ido con el novio, o mi mujer se haya ido con otra pareja, o tú emigraste a los Estados Unidos, yo demando del Estado una respuesta por la ausencia, ¿verdad? Entonces creo que el Estado no está respondiendo a eso. FESPAD ha acompañado casos de desapariciones en los que la Fiscalía ha omitido investigar, como estábamos hablando, ¿verdad? Y también ha interpuesto peticiones a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo están evolucionando estos casos, Henry? Nosotros hemos presentado 2 demandas de amparo a la Corte Suprema de Justicia y hemos presentado 28 casos
12 casos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ujú. La Procuraduría ha generado alguna estructura, ¿verdad?, para tener una comunicación más fluida con los familiares. La demanda de amparo, una ha sido admitida, como decía, la otra está en proceso, recién hace 3-4 semanas la presentamos, pero en la primera es importante su admisión. Y como comentaba antes, en esa admisión, la Sala de lo Constitucional, a pesar de los usurpadores, le dice a la Fiscalía, mire, investigue. Es triste que necesitó la Fiscalía una resolución de ese tipo para empezar a hacer alguna actividad investigativa. Y él se ha puesto en contacto con la madre, obviamente la madre de la persona desaparecida de quien nosotros hemos presentado el amparo, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Ojalá que esto sea la hoja de ruta para todos. Y no que la Fiscalía, no, mire, fíjate que a mí la Sala solo me ordenó investigar la desaparición de Henry, ¿verdad? Aunque tengamos 1000, ¿cuántas? De las denuncias. 2.397 casos activos, pero como solo la Sala me dijo que investigara, ¿verdad? Por el amparo que interpuso la mujer de Henry, solo voy a hacer la investigación por ese mandato que me hace la Corte Suprema de Justicia. Sería triste, ¿verdad? Porque importante es que a raíz de este amparo admitido, y nosotros vamos a seguir presentando amparos en la medida que la situación se cumplan los requisitos y los elementos para ello, ¿no? Pero esperar la Fiscalía que solo va a ir actuando por aquellos casos o que la PDDH le pide un informe y se sienta presionado, ¿verdad? Sería triste, sería una traición a las víctimas, sería además un evidente incumplimiento de las obligaciones. Entonces, ojalá que estas acciones, tanto que las madres han presentado, los familiares han presentado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como a la Corte Suprema de Justicia, estas dos demandas de amparo, creo que esa debería de ser una hoja de ruta para la actuación del Estado. Hay cosas en este país tan evidentes de violación de derechos humanos que no se quieren aceptar, pues, o sea, alguien mencionaba al comisionado presidencial. Y las respuestas del comisionado, cuando nosotros presentamos este informe, hubieron personas de la oficina del señor comisionado presidencial. Qué bueno que se anden informando, qué bueno que sea, o sea, triste porque nombrar a un comisionado que no sabe nada sobre el incumplimiento y la violación de derechos humanos es empezar de cero, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaban y creo que esto debe de servir para que se realicen algún pronunciamiento, o sea, demandar de parte de algunos funcionarios, así como la Sala de lo Constitucional le dice a la Fiscalía, mire, hagan esto. Otras instituciones como la PDDH o este comisionado recién nombrado, que le diga, mire, Fiscalía, pues debería de, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que estas resoluciones, estas demandas que se han presentado por parte de las víctimas, nosotros lo que estamos haciendo es acompañando, ¿verdad? Los protagonistas, quienes están demandando al Estado que actúe, son los familiares de las víctimas. Y ojalá que estas resoluciones, estas demandas que se han presentado, sirva para que reaccione el Estado y gobierno de El Salvador. No es para evidenciar por sí mismo. O sea, obvio que cuando llegamos a estas instancias o tomamos la decisión, las víctimas toman esta decisión, es porque la institucionalidad no ha funcionado, ¿verdad? Pero la demanda, el requerimiento es para que funcionen, no es para dejar, mire, fíjese que estos no hacen lo que tienen que hacer. No, porque las víctimas lo que necesitan es encontrar a su familiar. Entonces no es dejar en evidencia que
o cualquier otro de los gobiernos no ha actuado. No, es demandar justicia, ¿verdad? Es demandar justicia. Entonces, ojalá que estas acciones que se han tomado sirvan para algo. Insisto, en el caso de la demanda de amparo que se admitió, ha generado actividad de la Fiscalía porque se puso en contacto con la madre de la víctima. Ojalá que eso sea para todos los casos que la Fiscalía tiene y que ya tiene algo adelantado, ¿verdad? Porque los familiares le han dado algunos elementos. Hay algunas familias que han identificado la fosa donde su familiar está enterrado y se lo han manifestado a la Fiscalía. Pues sí, ¿verdad? Es una total inactividad. El caso, el ADN que mencionábamos, ¿no? El banco de ADN, para tener en qué contrastar, la Fiscalía no lo quiere hacer. Cuesta mucho que Medicina Legal, porque tendría que ser por orden de la Fiscalía que Medicina Legal lo haga, ¿verdad? Medicina Legal, pues yo creería que, pues sí, si la Fiscalía le ordena, pues tendrá que realizarlo, ¿verdad? Pero la diligencia como tal cuesta mucho que la Fiscalía la realice. Henry, ¿cómo recomendar desde FESPAD para abordar el tema de las desapariciones desde un enfoque de los derechos humanos? Bueno, yo creo que esto tiene un elemento previo. O sea, la investigación como tal de la que hemos estado hablando y el no funcionamiento de las instituciones de Estado, sí. Pero eso tiene un preámbulo, que es la sensibilidad con las víctimas. Yo puedo llegar a la Fiscalía a presentar mi aviso o a la policía a presentar mi aviso o mi denuncia, pero ya el hecho de esa actitud que recibo al estarme tomando los datos, o me dice, mire, regrese, vea, porque no han pasado tantas o cuáles horas, ¿verdad? Eso es en sí mismo una revictimización. Entonces, yo creo que es importante sensibilizar a la institucionalidad, al funcionariado, para que tenga empatía. Y esa empatía va a desencadenar toda la actividad investigativa. Si a mí, de entrada, pues sí, yo lo veo como otro caso más, pero además la responsabilizo, yo no voy a asumir será una carpeta, un archivo y que lo tendré ahí, tranquilo. Pero si yo me identifico con la víctima, con su dolor, yo le voy a poner interés. Entonces yo creo que el manejar, el manejo de estos casos tiene que ser pensando en la víctima. Entonces, esa sensibilidad, esa empatía le va a generar a la víctima el respeto a su dignidad. ¿Ya? Entonces creo que es importante la sensibilización, porque de lo contrario estamos frente a una revictimización, como lo mencionaba alguien, ¿verdad? Es indudable, es indudable. Perfecto, Henry. Así finalizamos este espacio de entrevista donde hablamos un poco sobre las desapariciones de personas en El Salvador, que sigue siendo invisibilizado, siguen en la impunidad y le falta este enfoque de los derechos humanos. Muchas gracias, Henry. No, gracias a la YSUCA. Este es un tema que tenemos que poner en agenda, no solo por las víctimas concretas, sino que por el país. Gracias. Y usted, amigo y amiga, mantenga la sintonía de YSUCA. Recuerde, mañana le esperamos siempre a las 7 en una nueva entrevista. Y por supuesto, hay una buena programación a lo largo del día para usted en el 91.7 del FM. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.